La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje y con ustedes nuestro pastor David Moreno. Gloria a Dios. Capítulo 7 del libro de Romanos. Sabe, hermanos, que aquí en este capítulo encontramos, hermanos, un debate sobre la ley y la gracia de Dios. Por muchos años la iglesia ha tenido este problema, hermanos, si somos salvos por la ley es por lo que hacemos nosotros o por la pura gracia de Dios. En muchas iglesias, hermanos, por decirlo, hermanos, quizás cantidades de iglesia, desde el principio cuando el cristianismo empezó, ha querido mezclar la ley y la gracia. Y la ley y la gracia, hermanos, es como mezclar aceite y agua. ¿Se mezcla el aceite y el agua? No se puede, se van a separar siempre. O es agua o es aceite, no se pueden. Y lo voy a suplicar, hermanos, yo sé que algunos hermanos pues no están aquí, muchos, pero hermano, yo siempre predico como que estuvieran todos aquí, porque usted merece que se le dé lo que traigo, hermanos, y los demás porque lo oigan en el internet, ¿verdad? Aquí en este capítulo 7, hermanos, son dos cosas bien importantes que vamos a ver. Alguien me va a tener entonces segunda de Corintios y después los otros me tienen los otros versos. Pero de estos dos cosas, hermanos, se trata el libro de Romanos capítulo 7. Los dos temas de Romanos de capítulo 7, ¿cuáles son? Vamos a ver la relación del creyente con la ley, cuál es la relación, y la otra es la absoluta incapacidad de la ley para santificar al creyente. Así que aquellos hermanos que quieren cumplir la ley se van a encontrar con un problema bien grave, hermanos, en el capítulo 7. Aquellos que quieren guardar el sábado, aquellos que quieren comer vegetales todavía, hermanos, aquellos que quieren guardar ciertas fiestas, se van a topar entonces con un problema en el capítulo 7. ¿Cuál es la relación? Dice, el creyente no recibió vida por medio de la ley, y es la ley la norma de su conducta. Una vez que Cristo lo ha salvado, Cristo es nuestra vida. Ok, una vez que Cristo lo haya salvado, ¿qué es Cristo ahora? Nuestra vida. Y Él es nuestra norma de vida. La ley que rige al creyente está escrita, hermanos. Ahora tenemos una nueva ley. Y no es la ley, hermanos, que quedaron escritas. Ahora está una ley que está escrita en el corazón. La ley que rige al creyente está escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. ¿Dónde está esa ley? Usted sabe, hermanos, que ahora no tiene la ley que decirle a usted que es malo, porque usted ya sabe qué es lo que es malo. Sabe que a veces nosotros preguntamos, ¿es malo esto? Cuando usted ya sabe que es malo. Usted lo que quiere es que alguien le diga que no es malo, pero usted ya en su corazón ya sabe que es malo. ¿Cuántos de ustedes mismos saben cuando algo es malo en su corazón? Por instinto, Dios ya puso una ley en su corazón. Como hay gente que me pregunta, pastor, ¿es malo que yo me divorcio? Si pregunta es porque ya hay una duda. Y si hay una duda, es porque sabe que tiene un problema y algo en su corazón le está diciendo que no, que es un problema eso. Dice, no en tablas de piedra, sino en las tablas de la carne del corazón. La ley del creyente no está en letras muertas, sino en un espíritu vivificador. Vamos a ir aquí a segunda de Corintios, capítulo 3, verso 3, a ver qué es lo que dice. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Dónde está escrita esa ley ahora? ¿Dónde? En su corazón. Hermano, usted tal vez no sabe de teología. Usted tal vez, hermano, no sabe de apologética. ¿Para qué sirve la apologética? Para defender la palabra. Tal vez no sepa todas esas cosas usted, pero sí sabe qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo.
porque Dios ya le escribió en su corazón una ley nueva, como regirse usted. Por eso si alguien, hermanos, pregunta, hermano, ¿es correcto que yo me vista de esta manera? ¿Sabe? Si usted está preguntando es porque usted se siente incómodo. Y si usted está incómodo es porque el Espíritu Santo le está diciendo que está mal. Entonces, no lo haga. Es fácil, no lo haga. Mire, la absoluta incapacidad de la ley. Estas son las dos partes que vamos a estar tocando en el capítulo 7 del libro de Romanos. La absoluta incapacidad de la ley para santificar. La ley santifica a alguien, sí o no. Si usted cumple la ley, ¿lo hace más santo a usted? No. La ley no santifica. ¿Quién es que santifica? Una buena relación con el Espíritu Santo, una buena relación con Dios es la que santifica al hombre. La ley, ¿para qué sirve entonces? Para que vea la condición de vida que usted tiene, para que vea la condición de vida que yo tengo. La ley lo que me dice cómo está mi vida. La ley me dice que yo soy malo. La ley me dice, hermanos, que yo estoy alejado de Dios. La ley me dice, hermanos, que yo necesito estar cerca de Dios. Pero la ley, hermanos, no me hace santo. Mire, el problema no es la ley. O sea, la ley no es problema. La ley es santa en sí. Entonces, ¿cuál es el problema? Si la ley no me puede santificar, pero la ley no es ningún problema, ¿cuál es el problema entonces? El problema soy yo. El problema es que yo soy malo. El problema es que usted es malo. Y la ley, hermanos, no lo santifica. El problema es el hombre pecador. El problema somos nosotros. La ley no tiene nada de malo. Somos nosotros el problema. Romanos 7, verso 12, por favor. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento... Pausita, hermana. ¿Qué es la ley? Santa. La ley es santa. Ok, sigue, hermana. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿la ley es mala? Pero si dice que la ley no santifica a nadie, al reto vamos a ver. La ley no santifica a nadie, pero la ley es santa. Ok, la ley es perfecta, pero ¿por qué no se acomoda la ley y en nosotros? Porque nosotros somos imperfectos, ok. Y la ley es la ley, ¿sabe qué es lo que es la ley? La ley es la excelencia de Dios. Como Dios quiere que nosotros seamos, hermanos, y sabemos que nosotros jamás vamos a poder llegar ahí, sino a través de Cristo Jesús. Porque ¿quién cumplió la ley? Solo Cristo. Entonces nosotros no podemos cumplir la ley. Entonces la ley, hermanos, es la perfección de Dios. Y cuando usted se mide con la ley de Dios, usted se da cuenta, hermanos, que nosotros estamos lejos de Dios. Que estamos tan imperfectos, hermanos. Mire Romanos capítulo 7, verso 14. Y luego se brincan al capítulo 8, verso 7. Vamos a ir al verso 14 de aquí del capítulo 7, por favor. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Oiga, en unas versiones fíjese que no dice carnal. ¿Sabe cómo dice? Fíjese que hay una versión que dice soy animal. ¿Qué verso estabas leyendo? Ok, síguelo leyendo, por favor. Léelo todo desde el principio. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo dice? Vendido al pecado. Vendido. Gloria a Dios. Ahora alguien me busca entonces capítulo 8, verso 7 y se lo voy a leer en esta versión, lo que acaba leer el hermano. Dice, nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. ¿Qué es lo que somos nosotros? ¿La ley cómo es? La ley es buena. ¿No se ha visto usted, hermanos, que usted ya no quiere hacer aquello que está haciendo y de repente se ve haciéndolo otra vez? Usted se siente miserable, se siente mal. ¿Por qué lo hace? Porque su naturaleza es mala. Ahora, cumpliendo la ley, ¿usted se santifica? Si usted la cumpliera, hermanos, como debe de ser, sí, pero nadie cumple la ley. Si yo cumplo, hermanos, ¿cuántos mandamientos hay? 10. Si yo cumplo, hermanos, 9 mandamientos, pero no cumplo uno, ¿estoy perfecto? No. ¿Por qué? Porque me faltó uno. ¿Sabe qué quiere decir número 10? Y lo voy a preguntar al final para que se acuerde. ¿Sabe qué quiere decir número 10? Prueba, prueba. Hermanos, ¿qué es lo que está haciendo Dios con esas 10 leyes?
probándolo a ver cómo usted es. Y cuando usted se prueba en esas 10 leyes, ¿sabe qué se da cuenta usted? Que usted no es bueno, que yo no soy bueno. Por ejemplo, dice la Biblia, hermanos, no matarás, ¿verdad? ¿Y usted, alguno de ustedes ha matado alguna vez? ¿Verdad que no? Pero le tengo malas noticias, usted ha matado. Dice la Biblia que aquel, hermanos, que habla mal en contra de su hermano, ¿qué hace? ¿Qué hace? Lo está matando. Es igual que un crimen. ¿Cuántos aquí hemos hablado mal de un hermano? Por favor, seamos honestos. Entonces, la ley nos culpa. Dice la Biblia que el que no ama a su hermano, entonces también, hermanos, tiene problema. No hemos cumplido la ley. Entonces, hermanos, ¿quién cumple la ley? Solamente en Cristo lo vamos a ver, hermanos. Romanos 8:7, por favor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, ¿por qué no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden? ¿Cómo son los designios de la carne? Son carnales. Dice, porque no se sujetan a Dios. O sea, los designios de la carne no se sujetan a Dios. Se lo voy a leer en esta versión. Dice, los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Hay gente que no puede y hay gente que no quiere cumplir la ley. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Hay gente que quiere, pero ¿qué se va a encontrar? Que no puede. Y hay gente que trata de poder, pero se va a encontrar que no puede tampoco. No puede. Ok, los dos temas de Romanos, entonces, capítulo 7, vamos a encontrar esto. Gracia significa que Dios hace algo por mí sin yo merecerlo. Eso es gracia. Que Dios hizo el regalo más grande para usted sin usted merecerlo. ¿Quién merecía ser salvo aquí? ¿Alguien fue salvo porque era bueno? ¿Alguien andaba buscando a Dios? Nadie. Ninguno está aquí, hermanos, porque es bueno. La ley, entonces, hermanos, significa que yo hago algo por Dios. Entonces la ley es, yo voy a hacer algo por Dios y me voy a merecer algo. ¿Cuánta gente dice, yo merezco entrar al cielo porque yo hago esto? Yo ayudo, yo hago, yo ofrendo, yo diezmo. Entonces usted está haciendo las cosas para ganarse a Dios. No, nosotros no nos ganamos a Dios. Dios nos ganó a nosotros en la cruz del Calvario, porque usted no fue el que murió en la cruz por Dios. Dios murió en la cruz por nosotros. ¿Quién nos ganó a nosotros? Dios, ¿verdad? Dios pone sobre mí ciertas demandas por medio de la ley, hermano. Dios pone sobre mí ciertas demandas santas y rectas. Eso es ley. Liberación de la ley significa que Él ya no requiere eso de mí, sino que Él mismo lo provee. ¿Dónde? Acabamos de leer. ¿Dónde lo provee? En nuestro corazón. La ley implica que Dios requiere que yo haga algo para Él. Liberación de la ley implica que Él me exime de hacer aquello y que en gracia Él mismo lo hace. O sea, ¿quién hizo entonces la salvación? Él mismo. Ahora, este es el problema, hermanos, en las iglesias ahorita. Y no es ahora. Hermanos, desde que la iglesia empezó, ha tenido este problema. Ley y gracia. ¿Aceite y agua se pueden mezclar? No se puede mezclar. ¿Ley y gracia se puede mezclar? No se puede mezclar. Por ejemplo, hermanos, cuando usted va a comer a un restaurante, usted le cuesta entender a veces que es gracia, le da gracias al mesero, no, pues muchas gracias por su servicio. Y aparte de todavía, hermanos, de darle gracias a su servicio, le deja una propina, ¿verdad? Usted le deja una propina. Pero, ¿es gracia eso? No. ¿Por qué? Porque está pagando. Es más, quien le debería dar las gracias es el mesero porque usted le dejó propinas. Usted no tiene que dejarle propinas, pero usted le dejó propinas. Entonces el que le debería decir gracias a usted es el mesero a usted, pero nosotros le decimos gracias al mesero por habernos atendido, ¿verdad? Y a veces no entendemos, hermano, nosotros estamos como medios, ¿cómo se dice? Trasquilados del cerebro, hermanos, no entendemos entonces lo que es gracia.
El problema de Romanos 7 es que el hombre en la carne trató de hacer algo para Dios. ¿Cuántos se han encontrado honestamente de hacer algo para Dios, para agradar a Dios? ¿Cuántos? Todos nosotros en alguna ocasión. Tan pronto como tú tratas de agradar a Dios, de esa manera te pones bajo la ley. Cuando usted trata de hacer algo, usted se pone bajo la ley. Y la experiencia de Romanos 7 empieza a ser, entonces, hermanos, de usted un cristiano judío, judaizante, que quiere mezclar la ley judía juntamente con la gracia de Cristo. Vamos a ver, hermanos, va a hablar de dominio, va a hablar de muerte en este verso. Y dominio, hermanos, significa estar bajo el señorío de la ley, bajo el dominio de, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estamos bajo el dominio de la ley, estamos bajo ese dominio. La ley es señor sobre el hombre, gobierna al hombre, entonces la ley. De modo que el hombre está sometido a la ley mientras viva. Él está bajo la ley mientras vive el hombre. Hay una sola cosa que puede romper la relación del hombre con la ley. ¿Cuál es? Por eso Romanos capítulo 7 habla del divorcio. No porque Pablo, hermanos, quiera estar hablando del divorcio. Pablo va a entrar, hermanos, que la única manera que una mujer puede quedar libre es a través de que su marido muera. O viceversa. Entonces, para que usted sea libre de la ley, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué dijo? Morir. ¿Morir a qué? Morir a la ley, morir al pecado. Mientras entonces usted no puede, hermanos, casarse con la gracia. Porque no puede estar casado con la ley y casado con la gracia. Solo tiene que estar casado con uno. Tiene que estar casado, hermanos, con uno nada más. Ahora sí vamos a entrar, véngase a Romanos capítulo, esta es una introducción para que usted, hermanos, me entienda un poco, capítulo 7, verso 1 entonces hasta el 3. Dice entonces, hermanos, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Okay? ¿Quiénes son los que conocían la ley? Los judíos. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que esté vivo. Verso 2. Pablo toma, hermanos, entonces el matrimonio para especificar, hermanos, algo que todo mundo lo tiene que entender. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Quedó libre de quién? ¿Quedó libre de quién? De la ley del esposo. ¿Okay? Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Hasta cuándo entonces no será adúltera? Hasta que el marido muera. Se la voy a leer en esta versión. Hermanos, en Cristo ustedes conocen la ley de Moisés y saben que deben obedecer solo mientras vivamos. ¿Okay? Por ejemplo, dice, Pablo está dando entonces, tomando un ejemplo, el matrimonio. Por ejemplo, la ley dice que la mujer casada será esposa de su marido solo mientras él viva, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la une a su esposo. Si ella se va a vivir con otro hombre mientras su esposo vive, todavía se podrá culparla de ser infiel a su esposo. Pero si su esposo muere, ella queda libre de esa ley y podrá volver a casarse sin que se le acuse de haber sido infiel. Pablo pone un argumento que todo el mundo lo entiende. Cuando lo casan a alguien, hermanos, ¿qué dice? ¿Hasta qué? ¿Qué es lo único que los puede separar en un matrimonio? La muerte. ¿Un pleito? ¿Pero por qué se separan por un pleito? ¿Por qué se separan muchas veces? Por muchas cosas. Por cosas financieras, por muchas cosas, hermanos, se separan. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Se refiere a los judíos. Dice, cualquiera, entonces, hermanos, que la ley
bajo la ley esté sujeto, hermanos, no se puede divorciar. Pablo presenta una alegoría, hermanos, usted está presentando, hermanos, un tema donde todos podemos entender y sacar un argumento de esto que está presentando Pablo. Dice, está haciendo entonces, hermanos, que miremos este tema como algo muy sencillo, porque todos lo entienden. Pablo pone bien claro que la única manera para alguien quedar libre del compromiso matrimonial es solamente a través de la muerte. Usted se podrá ir a divorciar a algún lugar y yo sé que después van a haber preguntas, hermano. Algunos dicen, hermano, pero yo ya me divorcié, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Qué hago? Hermanos, no es que queremos tocar lo del matrimonio, pero está poniendo un ejemplo, Pablo, sobre esto. Hace unos meses me llamó una señora, a través, hermanos, de lo que escribo en Facebook, me pone, hermano pastor, veo que usted tiene mucho conocimiento y quisiera hacerle una pregunta. Me dijo, pero quisiera llamarle. La señora tuvo que ir a comprar una tarjeta porque no tenía, ¿cómo se llama?, buen internet. Me dijo, quiero hablar con usted. Le dije, llámeme a tales horas, voy a estar en mi break, a esa hora llámeme. Exactamente, hermanos, a esa hora estaba sonando el teléfono desde la República Dominicana. Me dice, tengo una pregunta. Me dice, yo me casé hace tantos años y hace tantos años me divorcié, nos divorciamos. Mi ex esposo, me dice, se volvió a casar, él tiene sus hijos, él ya tiene su esposa, él está casado. Me dice, pero ahora estoy en una iglesia, me dice, y me están diciendo que si yo algún día me quiero casar, necesito volverme a casar con mi esposo. Y me dice, y eso me asusta, porque él ya está casado y ya tiene hijos. Y me dice, ¿y cómo le voy a hacer? Me dice, soy joven, no tengo ni los 30 y tantos años, algo así. No estoy buscando esposo, pero me asusta. Y hermanos, son temas muy complejos y muy, ¿cómo se dice?, difícil de manejarlo. Me dice ella, ¿qué hago? Y bueno, ya le expliqué cuál es la relación. O sea, la intención de Dios nunca ha sido que el hombre se divorcie. Pero eso no quiere decir que si porque ya se divorció ya no se puede casar. Y ahora usted no vaya a agarrar ideas. Entonces Dios va a trabajar con mi matrimonio. No, el problema es hermanos, que si usted se divorcia, siempre va a llevar la carga del otro matrimonio. En algún momento, hermanos, en su vida le van a reclamar. Más cuando hay hijos, hermanos, va a tener roce con la otra persona, siempre va a tener comunicación. Y cuando usted se casa, hermano, el otro le va a decir, ¿qué vas a ir a ver a ese? Bueno, es el papá de mis hijos. Hermano, va a haber una relación siempre con aquella persona. Tan conectados con esa persona todo el tiempo. Quieran o no, van a seguir conectados con esa persona. Y les di una plática, hermanos, y gracias a Dios ella quedó, ¿cómo se dice?, satisfecha. Sobre ese mismo tema también me hablan, hermanos, de México, Potosí, de San Luis Potosí. Ni conozco, pero me hablaron me dijo que me estaba llamando de San Luis Potosí, un hermano también. Este es un tema bastante difícil de manejar, el divorcio. Porque, ¿sabe, hermanos? Hay gente que se divorcia por una taza de café, porque el café le quedó mal, hermanos, y dice, ya mi mujer no sabe ni hacer café. Hermanos, usted no está unido a su esposo, a su esposa, porque sea la mujer perfecta o el hombre perfecto. Usted está unido a aquella persona, hermanos, porque esa es la persona que a usted le encantó, le gustó, se enamoró. Pero ¿sabe qué, hermanos? Conforme usted fue viviendo con esa persona, se fue dando todas las imperfecciones que tiene esa persona. Y todos los que se van a casar piensan, hermanos, se casan volando como las palomas, hermanos, o las mariposas, y no ven nada malo del novio y la novia. Hasta después, hermano. Mire, por ejemplo, hablemos claro, ¿verdad? Por ejemplo, cuando andan de novios, hermanos, mire, por ejemplo, la mujer y el hombre, hermanos, guardan mucho, por ejemplo, que no se les salga un accidente de un ventoso, va por ahí cuando andan de novios. Hasta aprieta el estómago uno, no se vaya a salir nada, ¿va?
Porque usted dice, hermano, ay, no se va a dar cuenta, ¿va? ¿Sí o no? ¿Hablamos claro, sí? Bueno, estoy hablando con gente. Pero ya que usted se casa, hermano, pues usted está dormido, se oye en la noche, ¿qué? ¿Y eso? Bien confianzudo la hermana, bien confianzudo el hermano, hermano. Y usted dice, si yo nunca había olido los de este hombre. O el otro dice, y esta mujer tan chula, se avienta unos. Y empieza usted a conocer a la persona de una manera más íntima. ¿Cómo es aquella persona? Antes ella se cuidaba mucho, que cuando usted le iba a dar un beso, hermano, se cepillaba hasta la lengua y todo. Y ahora le da un beso y sabe a huevo viejo. Hermano, y le dice a usted, lávate la boca. Sabe a cebolla. Pero antes usted no quería, hermano, usted se cepillaba el esposo, la esposa, hermano. Va agarrando confianza la persona y se van conociendo más. Pero cuando están de novio, hermanos, pareciera que se están casando con la novia perfecta, el novio perfecto, pero en realidad, hermanos, somos gentes imperfectas. Tenemos tantas imperfecciones y cuando ya llegamos a la realidad, cuando usted ya tiene, hermanos, su mes, 2 meses, 3 meses, viviendo con aquella persona, empieza a conocer a aquella persona con todos sus rajaduras, hermanos, que aquella persona tiene, con todos los defectos que aquella persona está teniendo. ¿Verdad? Por ejemplo, hermano, usted, digamos, el muchacho se casa con una muchacha, hermanos, y la ve bien bonita, ¿verdad? Pero porque todo el tiempo anda, digamos, maquillada. Pero cuando se llegue a casar con ella, hermanos, y se levante sin maquillaje aquella muchacha, hermanos, los ojos le van a quedar como huevos estrellados, ¿verdad? Oh my goodness, ¿eh? Toda despeinada, hermano, con esos peinados que, pero usted la conoció bien peinadita, bien maquillada, hermanos, y de repente usted dice, ¿con quién me casé? Bueno, vamos a seguir, hermanos, porque si no nos vamos a enredar y después vamos a estar saliendo. Mateo 5, 31 al 32, por favor. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Gloria a Dios. Note, hermano, fíjese que muchos hombres y muchas parejas toman como referencia, porque esta es la única referencia bíblica que hay para poderse divorciar legalmente. Pero dice, note, dice fornicación o adulterio ahí. ¿Qué dice? Fornicación. Hermano, ¿un casado fornica o adultera? ¿Ah? Adultera. Gracias. ¿Y por qué dice fornicación ahí? ¿Por qué? Porque no se habían casado. Estaban de novios. Hermanos, antes existía el noviazgo de ahora, hermanos, quiere ser mi novia y ya le mete la lengua hasta por los oídos, hermanos, y ya la besuqueó y todo. Hermano, ese es novio. No, antes, hermanos, novio era un compromiso. ¿Cómo estaba María con José? ¿Cómo estaba María con José? Comprometidos. Estaban en un noviazgo. ¿Pero cómo se le llamaba a ese noviazgo? No, sí, pero ¿cómo se le llamaban? Desposados. Mano, el desposamiento era casi igual que un casamiento. Cuando el marido, el novio le prometía casamiento a la mujer, hermano, no se echaba para atrás. Pero sí podía echarse para atrás. José, ¿por qué se quería echar para atrás? Porque estaba embarazada. Entonces, estaban en un proceso de quererse casar y de repente, hermanos, el novio se daba cuenta de que ella había cometido fornicación. Adulterio no, ¿por qué? No estaban casados. Entonces no era adulterio, era fornicación, pero como ya había en forma legal que él se iba a casar con ella, entonces cuando él se casaba con ella y hermano se acostaba con ella, se daba cuenta de que no era virgen, entonces le podía dar carta de divorcio. ¿Por qué? Porque le había sido infiel antes de casarse. Note, no está hablando cuando estaban casados ya legalmente, sino están hablando, hermanos, de novios
compromiso. El noviazgo ahora, hermano, no se parece nada a los noviazgos que habían antes. Y usted dirá, qué aburrido. Sí, pero por eso les iba bien a ellos. Hermanos, muchos muchachas ahora, hermanos, antes de casarse, ya tuvieron sus 5, 10, 15 muchachos y ya pasaron por ahí. Hermano, qué triste. ¿Por qué? Porque ya después, hermanos, ya no saben ni realmente, hermanos, cuál de todos ellos en realidad fue el que realmente les convenía a ellos. ¿Y qué es lo que les aconsejan las mamás? Fíjate, mija, anda con uno y con otro para que después no te arrepientas. ¿Verdad? Eso no es lo que realmente era la Biblia, hermanos. Usted tenía que fijarse con el que quería comprometerse y de ahí, hermanos, vivía con esa persona. Entonces Jesús les dice, la única manera que se podían divorciar era si, hermanos, les salió con domingo 7 cuando ya se iban a casar. Pero en realidad no estaban casados, estaban comprometidos y era la faceta, hermanos, bien importante del matrimonio. Vamos aquí a Mateo 19:3 y son varios versos, así que me va a ir despacio ahí, tal vez le haga pausa, ¿ok, hermana? Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pausita, póngale dedo ahí. Lo querían acorralar a Cristo, porque para ellos, hermanos, Moisés era una figura sumamente importante. Y le dice, ¿por qué entonces Moisés sí permitió que se casara? Y él les dice, por la durez. ¿Por qué se divorcia la gente? ¿Por qué se divorcia la gente? Por la durez del corazón. ¿Cómo es la gente en su corazón? Duro. No le gusta perdonar, su ego es fuerte, es duro. Y entonces, hermanos, lo primero que piensa cuando hay problemas es que divorcio, bien fácil, me voy a divorciar. Hermano, malas noticias, el divorcio no acaba con los problemas. Es más, los problemas son mayores. Porque si antes lidiaba con un hombre y después se casa, va a lidiar con dos. Uno que tenía, que va a estar siempre metido ahí, y otro que va a estar en su vida. ¿Qué va a pasar? Tiene hijos con uno, tiene hijos con el otro no le quiere a sus hijos, le ve mal a los que no son de su matrimonio, y usted vive una vida miserable. ¿Solucionan los problemas el divorcio? No. A veces vale la pena buscar ayuda en todos los sentidos, hermanos. Cuando usted está pasando dificultades, es mejor buscar ayuda. Ayuda profesional, ayuda en la iglesia. No le cuente los problemas a su vecino. No le cuente los problemas a otra persona. Mucho menos les cuente los problemas a un hombre. ¿Por qué? Porque él se va a aprovechar de usted. Una mujer, hermano, se ve mal que le cuente los problemas a un hombre. Lo primero que le dice, yo la voy a consolar, hermanita, ¿verdad? No le cuenten los problemas, cuéntelos a alguien que la va a ayudar, que le va a ayudar a salir de los problemas. Oiga, siga, hermana, ¿en verso qué está? Verso 8. Verso 8. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y si casa con otro, adultera. ¿Adúltera? Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, miren los discípulos lo que dijeron, los apóstoles. Entonces no vale la pena casarse, dijeron. Si esa es la condición, dijeron. ¿Por qué? Porque el divorcio, ¿cómo estaba en aquel tiempo? A la orden del día. ¿Se divorciaban en aquel tiempo? Sí. ¿Cómo está ahora? Se divorcian. ¿Por qué?
Por cualquier cosa. Porque la gente se enoja, explota su corazón, por eso se divorcian. Pero es por el corazón. ¿Y qué dijeron los discípulos? Dijeron, si es así, mejor no hay que casarse. ¿Qué dice la gente ahora? Mejor no me caso. Hay gente que dice, mejor mamá soltera o papá soltero. Y no tengo nadie cola que me pise, ¿va? Mejor solo y no mal acompañado, dicen la gente, ¿va? Mire. A ver, ¿qué más dice? Versículo 11. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay Pausita, porque quiero dejar claro, ¿va? Porque si no, hermanos, después vamos a ver. ¿Qué es eunuco? ¿Alguien sabe qué es eunuco? Eunuco es un hombre que nació sin deseo de casarse y que puede tener ese dominio de no casarse. No es que sea gay, sino simplemente hay hombres en toda su vida que dicen, ¿para qué me caso? Porque ellos dijeron, entonces no vale la pena casarse. Y entonces el eunuco es aquel hombre o aquella mujer, hermanos, que dicen, yo no necesito un hombre en mi vida o yo no necesito una mujer en mi vida para ser feliz. Porque Pablo más adelante dice que si alguno, hermanos, está soltero y se anda quemando, mejor cásese. Entonces ese es eunuco. Eunuco es aquel que tiene dominio, hermanos, de no ve una mujer, hermanos, y la ve como ver cualquier otra cosa. Pero hay eunucos que los hicieron eunucos. ¿Cómo está eso? Entonces los castraron. ¿Cómo los castraban? ¿Por qué los castraban? Bueno, por ejemplo, hermanos, digamos, yo era un hombre de dinero en aquel tiempo y tenía mucho dinero. Y traía un hombre a mi casa, hermanos, tenía hija, tenía esposa. Y entonces decía, para cuidar a mi mujer y para cuidar a mi hija, lo voy a castrar a este. Entonces, hermanos, iban y lo castraban a aquella persona, lo hacían eunuco a la fuerza. Y ya entonces, hermanos, lo podían dejar solo con la mujer, solo con la hija. Y dijeron, pues ya lo hicieron eunuco. Entonces, hay eunucos que nacieron eunucos y hay eunucos que hombres lo hicieron eunucos. Vuélvame a leer ese verso para que lo podamos entender. Porque a veces, hermanos, leemos la Biblia y como que es trabalengua la que leemos ahí, ¿va? A ver qué dicen. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Okay. Hay también eunucos que por seguir a Cristo se hicieron eunucos. ¿Quién de ellos fue eunuco? Bueno, yo no sé si se casó, pero Pablo, hermanos, él se hizo eunuco por Cristo. Él siguió a Cristo. No sabemos si tuvo esposa o qué. Parece que estuvo casado. ¿Sabe por qué? Porque Pablo perteneció al Sanedrín. Y entonces para pertenecer al Sanedrín, una de las reglas era que tenía que ser casado. Entonces no se sabe si Pablo, hermanos, se le murió su esposa porque abandonarla no la abandonó. Pablo habla de no abandonar a la mujer. Entonces se cree que Pablo de alguna manera se le murió su esposa y simplemente nunca más se volvió a casar, aunque no se habla de eso en la Biblia. Pero hay eunucos que se hacen eunucos por Cristo. ¿Sabe por qué es bueno? Y en la iglesia católica, ¿cómo le llaman a eso? ¿Alguien sabe cómo le llaman a la iglesia católica? Celibato. ¿Ok? El voto de celibato. Celibato quiere decir, hermano, que hacen una promesa de nunca casarse. Pero en la iglesia católica los hacen que hagan esa promesa. Ahora, está bien que no se casen si no quieren, pero que no me obliguen a que no me case. Porque Primera de Timoteo, hermanos, dice que el hombre, el hombre, hermanos, que quiere tener un ministerio, debe ser marido de una mujer y que tenga a sus hijos en sujeción. Entonces, hermanos, si alguno anhela obispado, dice buena obra desea. Entonces, el voto de celibato, hermanos, está bien si alguien lo quiere hacer.
pero que no lo impongan como algo que hay que hacerlo, hermanos. Ahora, ¿por qué es bueno que un ministro, hermanos, no sea casado? ¿Por qué? ¿Por qué sería bueno que, digamos, un ministro no sea casado? ¿De qué? No tiene, hermanos, que se le enferman los hijos, que se le enferma la mujer. Hermanos, hay que dedicarle tiempo a la mujer, hay que dedicarle tiempo al hogar. Entonces, un hombre, hermanos, que es eunuco, ¿qué es lo que hace? Nadie quien le diga nada. Va, hermanos, aquí, va allá, va a hacer todo lo que hace, hermanos, y está dedicado completamente a la obra. Pero es algo, hermanos, que él decide antes de casarse. No, ¿saben que quiero ser eunuco y ya tengo hijos? Tampoco voy a abandonar a la mujer, ¿verdad? O sea, no se puede, ya no se puede, ya se casó. A ver que ahora, hermanos, no hay chance de eunucos. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 7, verso 10 al 17, por favor. Amén. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Oiga, Pablo dice, mando, no yo, sino el Señor. ¿Qué dice? Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a su mujer. Y los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiste de vivir en él, no la abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiste en vivir con ella, no la abandone, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está en el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino en que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? Porque sabes tú, oh mujer, que si quizás harás salvo a tu marido, o que sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer. Pero en cada uno como Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó todas las iglesias. Note, hermanos, Pablo les dice que si alguno tiene mujer incrédula, no se separe. O si tiene la mujer marido incrédulo, no se separe. Y fíjense que en la iglesia de mi mamá, cuando nos crecimos, hermanos, yo no sé si leían ellos al revés este verso. Porque cuando se casaban y el marido no había llegado al evangelio, a Cristo, hermanos, les decían que no podían vivir ni dormir juntos. Y aquí está al revés, aquí dice, no se separen. Si tienen un marido incrédulo, no se separen. Si tienen una mujer incrédula, no se separen. Pero si hay problemas, dice, hermanos, dice, a paz nos ha llamado Dios. Pero que busquen las resoluciones primero. Y si a tal caso, entonces, hermanos, no se puede vivir juntos, entonces sepárese. Porque a paz nos ha llamado Dios. ¿Pero qué? Quédese, ¿cómo dice? Quédese así. Ahora, ¿se va a quedar la persona así? Honestamente. No. No se va a quedar así. Tarde que temprano se va a casar. Porque la Biblia dice que si se anda quemando, mejor cásese. Entonces, tiene que tener dominio personal, hermanos, para que pueda, ¿cómo se llama? Realmente quedarse de esa manera. Note, Pablo, hermanos, habla mucho de buscar las resoluciones en el divorcio. Ahora, ¿por qué entramos aquí? Porque Pablo está hablando, hermanos, que la única manera que una persona queda libre, única manera legal es ¿cómo? La muerte, nada más, la muerte. Ahora, no estamos metidos en lo que es solo el divorcio aquí, sino que vamos a estar metidos, hermanos, hablando de este tema porque es importante que nosotros lo entendamos también. ¿Sabe que en el mundo, hermanos, no cristiano, ahora en día, hermanos, sobrepasa el 50% de los divorcios? ¿Sabe cómo está la iglesia cristiana también? Casi igual.
O sea, la iglesia cristiana se está divorciando igual que el mundo. ¿Por qué? Porque es el pan de cada día, hermanos, ahora. Se divorcian por cosas económicas, por caprichos. ¿Sabe? La única manera que yo le puedo decir a alguien, sepárese, no que se divorcie, pero que se separen por un tiempo, cuando hay abuso físico. Cuando se está abusando a alguien, hermano, de una manera física, que están golpeando a aquella persona. Entonces, mientras esa persona no busque ayuda, hermano, la otra persona deberían de estar separados, porque puede haber una muerte ahí. Pero de ahí de otra manera, hermanos, no, nada. Pastor, me voy a divorciar, que le vaya bien, pues, a ver cómo le va, que le vaya bien. Pero usted no se puede divorciar. Busque las resoluciones. No sea duro de, ¿por qué se divorcian? Duro de corazón. Ay, hermano, porque a usted no le han hecho lo que me han hecho a mí. Dice usted, ¿va? Hermanos, si todos hemos hecho un montón de cosas, ¿verdad? Primera de Corintios 7:39, por favor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Okay. Entonces, la ley está ligada mientras el marido viva, está ligada. Mientras el marido viva, no está libre aquella mujer. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 14, por favor. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Ok, viuda es una mujer que se le murió ¿quién? Su marido. Entonces, viuda joven. ¿Sabe cuál era una viuda joven? Por ahí, abajo de los 50, 55. Pablo le considera, hermano, que es una mujer que va a tener problemas, que mejor se case. Pero a la viuda vieja le dice, no se case. Si usted está vieja, y sigue leyendo, le dice, no se case. No, pero se entendían bien con Pablo. Dice, no se case. ¿Sabe qué dice? Mejor dedíquese a la oración y al servicio de la obra. Imagina que venga una hermana por ahí de unos 65 años. Pastor, me quiero casar. Ay, Dios, hermano, si ya está re viejito, ¿para qué quiere casarse? Ahora, ¿es malo que se case? No, tampoco es malo que se case. ¿Verdad? ¿Quieren casarse? Está bien. Pero sí se vale. Pero una persona grande, viuda, hermanos, lo que debe hacer es la oración. ¿Sabe, hermanos, que la viuda es una de las fuerzas grandes de la iglesia, hermanos, donde sirve mucho en la oración? Ora por el pastor, ora por el ministerio, ora por los hermanos, ora, hermano, por todo el mundo. Cosas, hermanos, que otros no lo hacen. ¿Por qué? Porque no tienen el tiempo. Tiene que ponerle cena al marido, desayuno, almuerzo. Y peor que el haraganazo ni sabe hacerse una taza de café, hermano. Hasta tiene que menearle el azúcar la mujer, hermano, porque no sabe. Se le quema, hermanos, el agua cuando está haciendo el café listo, ¿va? El café. Y lo peor que lo único que hay que echarle una cucharita de café y azúcar, hermano. Hermano, no sabe ni voltear una tortilla. Y pues la mujer tiene que estar... Mire, hermano, dicen que el que tiene marido, hermano, y tiene hijos, es como si tuviera otro hijo más. Porque el marido, hermano, todo quiere en la boca. ¿Sí o no? Fíjese que a mí me gusta el café, pero cuando me gusta cómo le hago yo. Yo lo sé hacer. Pero me gusta cómo lo hace mi esposa. Quizás ya es maña que me lo haga ella, ¿va? Pero me gusta más cómo me lo hace ella. Siento que me paso de azúcar o me paso de café o tal vez es excusa. Pero las mujeres, hermano, cuando tienen marido, atienden al marido, a los hijos y al marido. Yo tenía una pareja que los conocí, hermanos, que la mujer, hermano, hasta los calcetines le ponía al marido, fíjense, una mañana. Y lo peor, como hacía frío, hermano, le planchaba los calcetines al marido para ponerse los calientitos. Y el haraganazo, hermano, todavía como hermanos, era haragán para levantarse, hermano, le ponía, hermano, el pantalón a media, hermano, para que no se parara y solo se subiera el pantalón. Por ejemplo, cuando van a pasear, hermano, ¿quién es el primero que se levanta, la mujer o el marido? Ella anda preparando las maletas y hermano, uno bien dormido. Ay, me despiertas 1 hora y media después.
Y la mujer corriendo, hermano. Y después uno bravo cuando le olvidó algo a la mujer, más. ¿Y por qué no trajiste tal cosa? Pero ya preparó 1001 cosas la mujer, ¿no? Es que yo rápido me arreglo, dice uno a los hombres, ¿no? Yo rápido me arreglo, dicen. Lo que pasa es que no se quiere levantar uno a preparar todas las cosas que hay que preparar. El marido, entonces, hermano, o la mujer quedan libres hasta que el otro muere. Entonces, Pablo quiere, hermanos, afirmar y tomar como ejemplo el matrimonio. De aquí en adelante, en este capítulo 7, vamos a ver por qué Pablo usó el matrimonio como ejemplo, hablando de la ley. Yo le voy a suplicar, lea el capítulo 7 en su casa, para que usted me pueda entender el resto del capítulo 7. Pablo no está interesado en hablar del matrimonio, pero sí está interesado, hermanos, en que a través del matrimonio hay una ley. Y la ley, hermanos, mientras nosotros no muramos, no podemos casarnos con Cristo. O no podemos estar casados, hermanos, con la gracia. Imagine que usted se casara con doña Gracia y con doña Ley. No puede. O está casado con la gracia o está casado con la ley. No puede estar casado con los dos. Y este se ha sido un problema, hermanos, de la iglesia por la historia. La gente quiere poner estatutos, cómo vivir una vida cristiana. A la pobre mujer es la que más leyes le han puesto, hermano. Miren, allá, hermanos, donde están todos estos musulmanes, ¿a quién le ponen más leyes? A la pobre mujer. A como, hermanos, la tengan más sujeta. Ya a la pobre hermana ni los ojos se les ven a las pobres mujeres, porque a ella es la que se le aplica más leyes. No que Dios haya puesto más leyes para la mujer. El hombre le pone más leyes a la mujer. En Cristo Jesús, hermanos, somos lo mismo. Entonces, Pablo quiere, hermanos, tomar como ejemplo la ley. Pablo, hermanos, entonces establece, hermanos, que la ley, de la única manera que nos podemos escapar es morir. Y en el capítulo anterior, hermanos, en el capítulo 6 estuvo hablando, hermanos, que tenemos que morir. Por eso en el capítulo 7 empieza hablando de lo mismo. Que no puede haber, hermanos, un nuevo establecimiento con Dios hasta que no muramos a la ley. Entonces, aquel que está casado con la ley va a tener dificultades entrando en la gracia. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.